Sin embargo, tenía todavía el trauma de que yo quería ser conductor de un programa de radio. Mi papá escuchaba un programa que se llamaba Monitor, escuchaba a uno de los periodistas más importantes de México, que era el señor Gutiérrez Vivó, José Gutiérrez Vivó. Y yo siempre lo escuchaba. Mi papá se levantaba a las 5 de la mañana, a las 5:30 empezaba Tres Patines, que era como una serie cubana, y a las 6 de la mañana empezaba el himno nacional. Nos levantaba a todos mis hermanos y a mí a cantar el himno nacional, a hacer honores al himno nacional, y ya después nos podíamos volver a dormir, ¿no? Pero él se quedaba escuchando Monitor. Entonces, yo crecí escuchando ese noticiero, y para mí era como un ejemplo a seguir. Yo decía, un día yo quiero trabajar con el señor Gutiérrez Vivó. Y cuando yo eso lo decía en la secundaria, pues me hacían mucha burla. Porque me decían, oye, tú ni hablar puedes. O sea, tú ni gesticular una palabra puedes, porque de repente se me iba, ¿no? O de repente como que tartamudeaba. Entonces, pues eso también ya en la preadolescencia o en la adolescencia, pues se viene convirtiendo en un problema. Yo creo que por ahí fue uno de las cuestiones más complicadas, no solamente en mí, sino en muchos adolescentes, de querer perseguir sus sueños. De querer perseguir lo que en ese momento palpitaba en tu corazón. Todavía no era cristiano, todavía no conocía de Dios, pero ya Dios me había escogido. Amén. Es que siempre va a haber alguien, un obstáculo. Siempre, siempre. Es mentira el que dice, ay, ¿sabes qué? Yo llegué a esto, mi niñez fue perfecta, mi adolescencia fue perfecta. Yo pienso que siempre hay algo, como luego dicen, siempre hay una piedrita en el zapato, pero no abandonen sus sueños. Es lo más importante. Yo jamás, sinceramente, ahorita que hablas de sueños, de metas, yo jamás imaginé estar delante de una cámara. Yo soy una de las personas más nerviosas que tú puedas conocer. Ahorita estoy moviéndome en la silla. Hiperactiva. Sí, yo soy una de las personas más nerviosas. Sinceramente, yo tiendo mucho a reírme. Jamás pensé estar aquí. Pero pues como dices, hablando de los propósitos de Dios, Dios me trajo aquí y sé que es con un propósito muy grande de bendecir a las personas que nos están viendo. Y persona que me escuchas, joven que me escuchas, niño que nos miran, que nadie les diga que no pueden. Que nadie, así tengas el impedimento que tengas, tú sigue adelante y lucha por tus sueños. Confía en Dios de que Dios va a abrir puertas para que tú puedas llegar a esa meta. Fíjate, ¿Talibán? Sí, por supuesto. Fíjate, Talibán, que yo cuando inicié con esto de los podcasts cristianos, yo decía, bueno, pues ¿quién va a querer grabar conmigo? Decía yo. Y más que yo radico en una ciudad muy pequeña. Cuando yo comienzo a hacer las invitaciones al podcast, andaba nerviosa pero ilusionada. Decía yo, voy a hablar de Dios, va a ser como predicar la palabra de Dios, decía. Y cuando yo empiezo a hacer las invitaciones, a mandar mensajes, a hacer llamadas, ¿qué crees? Te cierran las puertas. Sí, claro. Me dejaron en visto, después de 1000 preguntas, ay, le voy a pedir permiso a mi pastor, ay, voy a ver, o yo te llamo, o déjame mil orarlo, excusas, el clásico, sí, mil excusas. Y recuerdo yo que en ese momento sí me puse como que triste, sinceramente, pues la carne, pues es la carne, es débil. Me sentí triste. Recuerdo que estaba en mi cuarto y le dije, Señor, si tú estás metido en este proyecto, pues ábreme puertas, échame la mano para poder yo crecer, para poder yo sacar adelante este proyecto, porque el único propósito es bendecir tu nombre, es que las personas conozcan de ti. Y empiezo de la nada, empiezo a conocer personas. Ya ahorita en la actualidad, gracias a Dios, no tengo, los millones que un día yo sé que voy a tener en esta página, pero Dios me ha abierto las puertas de una manera impresionante, sinceramente, que yo me quedo, Digo yo, Señor, en tan poco tiempo, a las personas que he llegado, ya no necesito levantar mi teléfono y decirle, hey, ¿sabes qué? Te invito a mi podcast.
No, ahora la gente me está llamando a mí y creo que esto, para mí, eso es la mano de Dios aquí metido y yo así como tú dices, yo tenía el sueño de conducir un programa, yo quería ser conductor. Gracias a Dios, dices tú, yo no era cristiano, pero ya estabas en el propósito de Dios. Tal vez las personas que ahorita no nos escuchan, tal vez es la primera vez que has escuchado hablar de Dios, que existe un Dios y que todos nacimos con un propósito. No hay necesidad de que tu mamá o tu papá sea cristiano. Ya le ganaste a miles de espermatozoides, ya lo dijo Iván, y pues todos nacimos con un propósito y si tú tienes un sueño, no te dejes vencer, tú sigue adelante que los tiempos de Dios son perfectos. Yo sé que para nuestra humanidad decimos, pero ¿cuándo va a ser mi tiempo? ¿Cuándo Dios me va a bendecir? ¿Cuándo Dios me va a sanar? ¿Cuándo Dios me va a hacer libre? Sigue orando. Sigue orando, no desistas, sigue adelante, sigue estudiando. ¿Quieres ser un predicador? Dedica tu tiempo a estudiar y no hay más que echarle adelante. Sí. Así dice Talibán. Yo no podía hablar, pero ahí mi papá me tenía haciendo los ejercicios. Sí, y algo que acabas de decir es muy interesante. Los planes de Dios son perfectos. A lo mejor suena una frase trillada, sí, pero es la realidad. O sea, debemos de confiar en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dice la Biblia, porque son las promesas de Dios para cada quien, para cada uno de nosotros. Después yo conozco a Dios, sin conocerlo antes, yo conozco a Dios, y obviamente no quiere decir que todo fue color de hormiga, color de rosa, ya todo se me dio bien, empecé a hablar mejor. No. Tuve que pasar todavía un proceso para, evidentemente, poder hablar mucho mejor. Entro a la preparatoria, etcétera, etcétera. Y mi trabajo, pues, era, como tú lo dijiste, estudiar, prepararme, seguir adelante y, sobre todo, pues, perseguir mi sueño. Porque aunque yo bien tenía enfocado trabajar en X lugar, esos eran mis planes. Pero los planes de Dios eran otros. Mi idea era trabajar para Gutiérrez Vivó o trabajar en el noticiero más importante de la República Mexicana, que era Monitor. Pero el plan de Dios era otra cosa. Entonces, te voy a contar un poquito cómo se da lo de mi programa de radio, que es Contraste. Una vez venía de la preparatoria, venía en el camión, imagínate la escena. Venía en el camión, venía lleno el camión, estaba lloviendo, eran como las 6:30, 7 de la noche. Traía mis Walkman, ¿te acuerdas? No sé si a ti te tocaron los Walkman. Los Walkman eran unas cositas así chiquitas para cassette. ¿Ubican los cassettes? Oh, sí. Para los cassettes. ¿Cuántos años tienes, Damaris? 30 años. Ah, está chiquita, sí. Está chiquita, ok. Entonces, no le tocó a Damaris. Pero yo traía en ese tiempo mis Walkman amarillos, los Sony. Eran geniales los Sony. Y me acuerdo que venía escuchando un cantante que hoy ya no está con nosotros, que murió, Alejandro Alonso. Acababa de lanzar su cassette o su álbum, Alguien. Es un discazazazo esa producción de Alejandro Alonso. Imagínate, tenía a los mejores músicos del mundo que han tocado a nivel secular, pero son cristianos, que es Alex Acuña, Abraham Laboriel, Justo Almario. Eran los mejores músicos en su momento que han tocado secularmente, hablando con la crema innata de los cantantes seculares. Y estuvieron en esta producción de Alejandro Alonso. Yo venía escuchándolo